la bendición de regresar a una segunda oportunidad de compartir con ustedes la enseñanza. Como lo hice la primera vez, quiero hacerlo hoy y es recordarles dos cositas. Primero, que la palabra de Dios solo puede hacer 4 cosas en nuestra vida. Y esto siempre lo vamos a repetir porque es enseñanza básica. La palabra de Dios solo puede enseñarnos, regañarnos, corregirnos o instruirnos. Y esto está íntimamente ligado con la segunda cosa que les quiero decir. En Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos recuerda que somos sus hijos. Eso significa que la única forma en la que nosotros podemos escuchar la voz de Dios, la voz de su Espíritu, es conectando nuestro espíritu con Él, nuestro corazón abierto. Porque la razón no permite que el Espíritu hable a nuestro espíritu. La vida espiritual no es de razonamientos, no es de intelecto, no es de inteligencia, es de un corazón dispuesto a escuchar. Y solo así la obra se va a dar en nuestras vidas. Dicho esto, vamos a empezar. En una charla de John Maxwell, escuché la definición de líder, que me parece que es muy pertinente para lo que hoy voy a compartirles. Dice John Maxwell que el líder que vive solo es un líder que no ha entendido la razón de ser de su liderazgo. Un liderazgo mal entendido es una persona que en su quehacer ocupa una posición superior a sus liderados. Pero al no entender la razón de ser de su posición, se dedica a juzgar los liderados por tontos, por brutos, por lentos, por necios, por vagos o por lo que sea. Pero el líder que entendió la razón de ser de su posición es el líder primero que entiende que el privilegio que él tiene de tener una visión de cuadro completo es un privilegio que le fue dada por una razón operativa nada más. Y su liderazgo con una visión de cuadro completo le fue dada con el propósito de descender al nivel de sus liderados y enseñarles cómo subir a donde él está. Eso es lo que hace un líder. Y yo sé perfectamente que todos en alguna forma, en algún momento, tuvimos la maravillosa experiencia. Eso que nosotros llamamos el encuentro divino con un ser humano que ocupaba una posición superior, que tuvo el amor, que tuvo la humildad, que tuvo la paciencia de descender a nuestro nivel y ayudarnos a superar nuestras dificultades y mejorar el nivel. Eso es lo que hace un líder. Y le da gracias a Dios por ese privilegio. Ok, dejemos eso ahí y vamos a empezar. El texto de hoy que Rodri me pidió que compartiera es Juan 1, 19, 34. Vamos a leerlo corridito y luego vamos a ir sacando la enseñanza. Dice, recordemos que, bueno, ya Rodri nos dio la primera parte. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No, no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías.
Algunos que habían sido enviados por los fariseos le interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. En realidad, cuando Rodrigo me dio este texto, yo no estuve como muy entusiasmado porque igual, aunque yo se los diga a ustedes, yo también cometo el mismo error. En el intelecto yo no vi mucha sustancia. Digo, aquí no hay mucho que hablar. Pero no es así, o sea, no es así. Yo siempre, bueno, no siempre, recientemente empecé a usar una figura con relación a la palabra de Dios, y es que la palabra es como un diamante con montones de facetas. Cada vez que leemos el mismo pasaje, vemos una faceta diferente, hay una enseñanza nueva, hay un aprendizaje nuevo, hay una verdad nueva, siempre nos cautiva con algo nuevo. Entonces, cuando yo terminé de hacer esta revisión, terminé literalmente abrumado con la cantidad de riqueza que hay en este pasaje. Rodrigo me pidió que hiciera una predicación o una enseñanza expositiva, pero es bien difícil, o sea, es demasiado lo que hay que decir. Y yo creo que hoy hacer una combinación de expositivo, pero también voy a hacer un poquito de temático. Entonces vamos a ver cómo nos va con este combo. Cuando yo leo el pasaje, digo, bueno, ¿cómo los ubico en el contexto histórico? ¿Cómo los ubico en el momento en el que estamos hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Y yo creo que no terminaríamos, o sea, nos llevaría todo este año tal vez a hablar de todo ese contexto y el por qué estamos donde estamos. Entonces, se los voy a resumir así. Cuando leemos el Viejo Testamento, podemos ver un pueblo de Israel que fue escogido por Dios para sí mismo. Un pueblo al que le puso ordenanzas, le dio mandamientos con el propósito de mantenerlo santo, porque ese iba a ser su instrumento para hacer llegar la salvación al mundo, y él ocupaba un pueblo santo para sí. Pero la historia es repetida, ¿verdad? Es una desobediencia sistemática, es un desobedecer, sufrir, clamar, ser perdonados, ayudados, desobedecer, caer, llorar, sufrir, clamar, ser perdonados, y esa es la historia del pueblo de Israel. Hasta la fecha, yo creo que la humanidad no ha cambiado, sigue siendo la misma. Pero hay un punto que es muy gráfico, en donde la destrucción o esa forma tan sabia que tiene Dios de tratar con sus hijos, con los que ama, se refleja 1050 años de este momento en el que estamos hablando. Cuando el pueblo de Israel se va donde Samuel y le dice: queremos un rey, no queremos más el señorío de Dios sobre nuestra vida. Queremos un rey igual que el resto de los pueblos. Y Samuel se entristece profundamente y Dios le dice: tranquilo, Samuel,
O sea, ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y Dios, en su forma tan bella y amorosa que tiene, se hizo a un lado y los dejó a su voluntad. ¿Qué pasa? Cuando uno toma la decisión de sacar a Dios de la ecuación, Él es tan lindo que Él lo hace, se mantiene al lado. Y eso significa que nos quedamos sin bendición, sin protección, sin cobertura, sin sabiduría, sin entendimiento, a la libre, en un mundo que es gobernado por la oscuridad. Y este pueblo de Dios pasa literalmente de la gloria al infierno y es objeto de saqueo, de invasiones, de derrotas. Los ejércitos entraban y hacían como les daba la gana, moralmente destruidos, 400 años en Egipto, un montón de años más en forma intermitente sufriendo las derrotas, 70 o 40 años en Babilonia, hasta que llegamos a donde estamos. Y yo creo que esto es algo parecido a lo que también nos pasa a nosotros cuando decidimos no escuchar la voz de Dios y seguir nuestra voluntad, nuestro razonamiento, nuestro instinto, o poner nuestra confianza en un rey y no en Dios. El rey jefe, el rey trabajo, el rey amigo, el rey vecino, hasta el rey pastor, hasta el rey consejero, o sea, cuando nosotros quitamos nuestra confianza de Dios, empezamos a andar mal, porque solo Él, que nos formó, que nos creó, que hizo todas las cosas, sabe exactamente qué es lo que ocupamos y cómo hacer que las cosas que están mal mejoren. Al final del tiempo, hay una situación en donde el pueblo de Israel, aquí donde estamos ahorita, está en una miseria moral, espiritual, social, política y religiosa. Ya el templo no es el templo, ya los sacerdotes no ofician conforme a lo que se les había establecido, los grupos de poder económicos o religiosos se habían repartido la cuota de poder. Los fariseos habían dicho, el templo es nuestro, nosotros somos intérpretes de la ley dice lo que nosotros decimos que dice y el pueblo simplemente lo seguía. Crearon una religión cultual en donde ellos mismos habían incorporado más de 300 cambios, normas, leyes cultuales, con base a los cuales, signos externos todos, usted era santo o no era santo. Por eso ellos se paraban en las esquinas y tenían sus flecos y sus cosas para ser vistos, porque eso para ellos era servir a Dios, en una forma hipócrita que Cristo se los echa en cara. Los saduceos, que era el grupo económicamente poderoso, igual toma posesión del templo, no de la sinagoga, perdón, los fariseos están en la sinagoga donde enseñan lo que ellos quieren enseñar y los saduceos toman el templo y dicen nosotros somos los guardianes de la ley. Nosotros guardamos la pureza de la ley y somos los únicos que Dios reconoce en esta posición. Los dos grupos hacen alianza con los romanos y tienen un statu quo de privilegio. Pero el pueblo está marginado, las viudas abandonadas, los huérfanos y los extranjeros eran explotados y abusados, y es el discurso repetido de Cristo a lo largo del Evangelio. Ese es el panorama. Entonces, estábamos, bueno, y el tercer grupo, que es tal vez un poco marginal, son los esenios, que es el grupo rebelde que decide aislarse para mantenerse puro, y es el que tiene que ver con la guerra de 24 años de Qumran, y es de donde vienen los rollos del Mar Muerto y todo esto. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el primer punto. El primer punto yo le puse por nombre el siervo, y tiene que ver con la pregunta que le hacen a Juan. Dice así: ¿usted quién es? Y él, aunque no se lo preguntaron, él lo primero que hace es decir: yo no soy el Cristo. Dice:
Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Juan, siendo judío, dice los judíos de Jerusalén, porque él usaba esta expresión en una forma irónica, porque eran los enemigos del cristianismo. Entonces, los judíos de Jerusalén, esos que ostentan el poder y el statu quo, dice, enviaron sacerdotes y levitas. Recordemos que Juan es hijo de Zacarías, un sacerdote de Aarón, de la línea de Aarón. Entonces tuvieron la consideración de enviar sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. Yo no soy el Cristo. Entonces le dicen, ¿quién eres? ¿Acaso es Elías? Haciendo referencia a Malaquías 4:5, que decía que Elías iba a regresar como un heraldo de la primera venida del Mesías. Y él dice, no, yo no soy Elías. En la carne, aunque en el espíritu sí era Elías. Eres el profeta, según Deuteronomio 18, 15, 18, que dice así, el Señor tu Dios, creo que la tenemos. Sí, ok. Dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta. Fíjense que no habla en plural, no dice unos profetas, porque realmente levantó un montón de profetas, pero el texto dice un profeta. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oídos a las palabras, creo que no se los di, pero este es en el 19, dice, si alguien no presta oídos a las palabras del profeta, yo mismo le pediré cuentas. Y él simplemente dice, yo no lo soy. Entonces le dicen, entonces, ¿quién eres? Porque recordemos que las alianzas que el pueblo de Israel había hecho con el mundo, producto de su desobediencia, habían hecho que su corazón estuviera lejos de Dios. Ellos no estaban interesados en conocer las señales de los tiempos que ya sabían en la teoría. Ellos solo querían saber quién era ese que se había levantado y que estaba amenazando sus privilegios y su posición. Entonces, le dicen, entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y él simplemente dice, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. ¿Por qué nombro el primer tema, el líder, el siervo, perdón? Porque hay un contraste entre la respuesta de Juan el Bautista y lo que nosotros podemos ver ahora en medio nuestro. Incluso nosotros mismos lo hacemos. Juan tenía currículum suficiente para rajar. Él era primo de Jesucristo. Recordemos que era hijo de Elizabeth, prima hermana de la Virgen María, y él podría decir, ¿cómo que usted no sabe quién soy yo? Si yo soy primo del jefe. Yo soy enviado del Altísimo. Y puede desplegar su currículum. Quiere que le haga un milagro para que vea que yo tengo el respaldo del jefe. O sea, él pudo haber desplegado el currículum, pero Juan es el reflejo de lo que sucede cuando uno tiene una relación íntima con Dios. Y es que en la medida que nosotros nos acercamos a Él y Él nos permite verlo, su santidad hace que nuestra pequeñez nos abrume. Su luz hace que nuestra oscuridad sea manifiesta.
Y uno no puede más que decir, como dijo Pablo, yo solo soy un gusano, yo solo soy el peor de los pecadores, solo soy un aborto, solo soy el último del que Dios tuvo misericordia. Eso es lo que hace un siervo. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque en la medida que nosotros tengamos la necesidad de usar el currículum para presentarnos, me parece que es una señal que debería de preocuparnos a nosotros. Recuerdo el refrán nuestro del niño que le dice, papi, ¿qué suena? Y le dice el papá, son dos carretas, una viene llena y la otra viene vacía. Pero ¿cómo sabes cuál está vacía? Le dice, vea mi amor, la carreta que más bulla hace es la que está vacía. Y podemos ver en este momento siervos de Dios que se anuncian como profetas, siervos de Dios que se anuncian como apóstoles, que piden hotel 5 estrellas con habitaciones llenas de cosas, que viajan en avión propio. Yo no sé a quién sirven, porque ese no fue el mensaje, ni el ejemplo, ni la enseñanza de Jesucristo para nosotros. Y eso tiene que hacernos prender un warning. Ojo, esto no huele bien, esto no es de Dios. Juan es un ejemplo maravilloso de eso. Y creo que lo manejo bien. El segundo punto que salta en el estudio del texto es, y yo creo que ya he hecho alguna mención parcial del asunto, es la ceguera de los judíos, de los sacerdotes, de los levitas, de los maestros de la ley, que no pudieron ver lo que era tan obvio. Para entender este tema, vamos a ver a qué se refería Juan cuando dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Isaías 4, 1, 5. Dice literalmente, a mí me gusta mucho insistir en que veamos las palabras que se usan, los verbos, los tiempos gramaticales o los tiempos verbales, porque ahí hay mucha enseñanza. Y una de las cosas preciosísimas que yo pude ver a lo largo de la lectura de la Biblia es las manifestaciones, y yo obviamente lo digo en una forma porque no tengo otra, la forma tan humana en la que Dios se expresa, con el perdón de Dios, ¿verdad? Lo digo, ¿verdad? Con la forma tan humana, porque es difícil o es raro para uno ver este Dios poderoso, grande, creador del universo, que abre los mares, que derriba montañas, que usa las tormentas, que el mar le hace caso, de pronto tener expresiones como esta. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen con cariño a Jerusalén y anúncianle que ya ha cumplido su tiempo de servicio a quienes lo esclavizaban. A eso se refiere con el tiempo de servicio. A quienes lo esclavizaban, ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles, que se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. El versículo 4, siguiendo con la lectura, porque ellos insistían en quién era Él. Y me llamó la atención que el primer grupo que lo interrogan son levitas y sacerdotes, pero las ratas de los fariseos no podían estar ajenos a esto.
Y dice el 24, algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y él dice, tranquilos, o sea, no se preocupen por eso. Lo que yo hago es solo un signo externo de que alguien quiere ser lavado de sus pecados por arrepentimiento. Pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y yo le agregaría, para vergüenza de ustedes lo digo, está entre ustedes y no lo conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno de ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Esto era lo que hacían los esclavos, desatar las sandalias y cargarlas. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan enseñaba. ¿Por qué razón, si los judíos, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos tenían el centro de su vida era la palabra, era la Torá, la conocían perfectamente, tenían información cronológica de las señales que Dios había dicho que iban a suceder? Y Juan, cuando le preguntan, contesta con una cita literal: yo soy la voz que clama en el desierto. Si nosotros estamos en esa sintonía, pendientes de las señales de los tiempos para ver cuándo regresa el Mesías, y alguien que aparece de la nada, porque recordemos que Juan creció en el desierto, ajeno al pueblo, ajeno a la ciudad, sin contaminación alguna, manteniéndose puro, pero él de pronto aparece vestido como un loco, con pieles y comiendo langostas y mieles, pero con una autoridad que atraía a la multitud a él, con el respaldo de Dios, con un conocimiento, con una verdad que era nueva para el pueblo. Y ellos simplemente no saben quién es, y entonces vienen y le preguntan quién es, porque ellos no están interesados en saber si Juan es ese que viene a anunciar la venida del Mesías, solo quieren saber quién es, porque está asustándolos. Su corazón andaba en AM, pero Dios está hablando en FM. Uno no puede escuchar a Dios, ni encontrar a Dios, ni identificar a Dios, ni su presencia, cuando el corazón de uno anda lejos de Él, buscando otras cosas. Lo tenían enfrente, vivía entre ellos. Ahora ustedes me dicen, bueno, es que Dios hablaba muy raro y era mucho enredo entre las parábolas y todo. No, eso no es cierto. Y yo sé que todos hemos vivido la experiencia de llegar a un lugar en el que sin saber por qué nuestro cuerpo se eriza. A un lugar en el que sin saber por qué lo único que sentimos es un deseo profundo de llorar. Porque hay una presencia que nuestro espíritu reconoce, que nosotros no podemos identificar ni ponerle un nombre. Un montón del pueblo de Israel vio a Jesús, inmediatamente lo siguió porque había una conexión de espíritus, había una revelación de espíritus, porque andaban buscando al Mesías. Pero difícilmente, y eso nos pasa a nosotros también, difícilmente la academia, el poder político y el poder económico van a tener un corazón atento a la presencia de Dios. Desgraciadamente, el conocimiento, los títulos, la vanidad, el poder, el reconocimiento público se forma o se constituye en un estorbo, porque es gente que en el canto de sirenas cree que no ocupa a Dios. Y eso era lo que le pasaba a ellos. Ellos tenían el poder, habían hecho su propia religión y no necesitaban más, no andaban buscando más. Y a nosotros también nos pasa. Creemos que porque estamos cómodos, todo está bien. Y eso dificulta que podamos ver nuestra miseria. Eso dificulta que podamos ver cuánto necesitamos a Dios. Por eso ellos no lo vieron, y ese es el tema 2. Aun cuando le dieron una pista tan clara, sus oídos estaban tapados y sus ojos estaban vendados, no pudieron ver. Y ojalá que a nosotros no nos pase eso. Bueno, llegamos al tema 3.
El tema 3 es la parte más linda, según yo. Pero bueno, dice así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: he aquí, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu, que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y eso testifico. Recordemos que esto de que yo no lo conocía puede tener algo de cierto, porque Juan creció en el desierto por un lado y Jesucristo estuvo con un perfil bajo hasta este momento. Ellos eran primos, yo no sé si se habían visto en el proceso de crecimiento. Al rato era tan diferente que él decía: yo no sabía quién era, y al rato eso era cierto. Pero digamos que esa es una de las cosas que podemos ver aquí. ¿Por qué vengo bautizando con agua? Porque yo necesito preparar un pueblo digno de recibir al que viene. En estos tiempos se acostumbraba que cuando alguien importante venía a visitar el pueblo, había un heraldo que iba a caballo pegando gritos y alistando la bienvenida para la persona importante que venía. Y eso es lo que Juan está haciendo. Juan está anunciando que viene alguien importantísimo. Si nosotros podemos ponerle un nombre, este momento es el punto de inflexión en donde la historia cambia de rumbo. Es un antes y un después, no solo porque la historia se separa entre antes de Cristo y después de Cristo, sino porque es precisamente donde el evento más trascendente para la humanidad va a tener lugar. Entonces él viene gritando: aquí tienen, dice, una vez que grita y todo el asunto y ya se encuentra con él, le dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Biblia hay una cuestión que se llama tipo, que es un tipo literario, que es una forma literaria en donde un evento que hoy sucede es tipo o imagen de algo que va a venir después. Entonces, por ejemplo, recordemos que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, que es una situación que a mí me acongoja muchísimo, cómo la obediencia puede llegar a esos niveles. Isaac va con Abraham y le dice: padre, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios dará el cordero. Ese momento es un momento tipo de lo que va a suceder en el futuro. El segundo momento, que es tal vez más gráfico y es muchísimo más rico, es cuando ellos van a salir de Egipto, de la esclavitud que han tenido por 400 años. Dios les manda sacrificar un cordero y con su sangre marcar los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no pase sobre ellos o en ellos o los mate. Que coman hierbas amargas, que lo coman en familia y que después salgan en éxodo de esa condición de esclavitud. Eso es un tipo de lo que en este momento estamos viendo. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un nuevo éxodo. Es un Cordero que tiene el currículum suficiente porque Él es el creador de todo. Porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es sin mancha. Y al ver las miserias que el pueblo de Dios está pasando, se ofrece a descender para guiarnos de regreso a casa. El Cordero de Dios que viene a ofrecerse por nosotros.
para sacarnos de la esclavitud ya no física, sino espiritual en la que vivimos, para darnos su espíritu y con ello el poder suficiente para tener victoria donde siempre fracasamos. Él paga por nosotros, Él sufre por nosotros. Siendo Dios, se humilla, abandonando su gloria. No solo se humilla haciéndose hombre, se humilla haciéndose siervo. Y no solo eso, sino que se hace maldito por nosotros, llevando toda nuestra culpa en la cruz. Y nos dice, como el líder amoroso que es, tranquilos, no se angustien porque yo me voy, porque yo tengo todo preparado para que a ustedes no les falte nada. Cuando el novio le entrega las arras a la novia, lo que le está diciendo es, mi amor, yo me comprometo a que a usted no le falte nada. Y recordemos que el Espíritu Santo, con el que fuimos sellados, son las arras de nuestra herencia. Él nos dijo, Él los guiará a toda verdad. Él es el líder que ustedes ocupan. Él es el que les dará a ustedes el conocimiento que necesitan para llegar a casa. Yo les mostré el camino, yo les enseñé cómo. Ahora óiganlo a Él, hablen con Él, búsquenlo a Él. Ya vamos terminando. Cuando yo leía el texto, habían dos cosas que me llamaban mucho la atención. Y acostúmbrense a preguntarle al texto. Y yo decía, ¿por qué grita? ¿Por qué en el desierto? Y realmente, si nosotros lo vemos, la labor de un siervo de Dios es no gritar, porque el Reina Valera lo que dice es clamó, clamaba a viva voz. Y el clamor no es un grito cualquiera, ni es un lamento cualquiera, ni es una petición cualquiera. El clamor es algo en donde nuestro espíritu es el que grita a través de nuestra voz, es donde nuestras emociones, nuestro corazón está involucrado, porque lo que está sucediendo es demasiado importante. De eso depende la vida eterna para nosotros. De que entendamos lo que está sucediendo, que el reino de los cielos descendió al nivel nuestro para enseñarnos cómo salir de las tinieblas en las que vivimos y regresar a casa. Ameritaba que Juan gritara a viva voz, enderecen los caminos. Recordemos que caminos y paso bíblicamente significan actitud. Y él dice, enderecen la actitud con la que ustedes están haciendo las cosas, enderecen los caminos. Los que están metidos en el hueco, que se levanten; los que están subidos en su ego, que se bajen, porque el reino de los cielos ha llegado. Por eso él necesitaba clamar a viva voz, enderecen los caminos, no desperdicien la oportunidad que ahora tenemos. Y yo decía, ok, bueno, está bien, ¿y en el desierto? Bueno, realmente solo cuando nosotros nos alejamos del mundo a un lugar donde hay silencio, donde no hay interferencia, donde el mundo no nos drena nuestra fe, podemos escuchar bien la voz de Dios. Por eso, hay momentos en nuestra vida cristiana en donde no entendemos lo que está sucediendo, porque estamos pasando por literales desiertos. Pero es ahí donde nosotros podemos afinar nuestro oído y escuchar la voz de Dios sin interferencia. El pueblo de Israel no pudo hacerlo porque cometió el gravísimo error de hacer alianzas con el mundo. El pueblo de Israel cometió el gravísimo error de no escuchar las recomendaciones y las ordenanzas que Dios le daba, no porque Dios quisiera echarles a perder la fiesta, es que para Dios todo lo que en la palabra está escrito
lo único que tiene, el único propósito que tiene es nuestro bienestar. No den a sus hijas en matrimonio con los pueblos vecinos, porque ellos arrastrarán sus corazones a adorar a otros dioses. Cuando nosotros hacemos alianzas con el mundo, su filosofía, su humanismo, sus historias fantasiosas, la ciencia, la razón, el conocimiento, drenan nuestro conocimiento de la palabra de Dios, socavan nuestra fe. Nosotros venimos aquí los sábados, pero vivimos 7 días expuestos 24/7 a todo lo que el enemigo ha montado para socavar nuestra fe, para drenar nuestra fe. Y la palabra de Dios es clara: la amistad con el mundo es enemistad con Dios, porque va a terminar cautivándonos y arrastrándonos detrás de sus dioses. Y en el peor de los casos, van a ser de nosotros mismos dioses, porque el humanismo eso es lo que hace, hacer que el ser humano sea el Dios. Y los razonamientos inútiles y vanos van a entorpecer la obra que el Espíritu quiere hacer en nosotros. La única forma en la que yo puedo ver esto para nosotros hoy es, digamos, la forma más gráfica, más real. Nosotros fácilmente vivimos creyendo mentiras. Y es muy sencillo, porque las mentiras dichas en forma sistemática llegan a convertirse en verdades para nosotros. Y así es, hasta que la verdad de Dios nos hace libres de eso. Nosotros hemos incorporado en nuestro ADN y en nuestro disco duro las verdades del mundo, que no son verdades, son mentiras. Y hemos idolatrado el liderazgo del ser humano. No tenemos ningún problema en abandonarnos en las manos de un líder que venga de Harvard. No tenemos ningún problema en abandonarnos en un líder cuyo currículum diga Oxford, Harvard, Johns Hopkins, Yale o cualquier universidad prestigiosa del mundo, porque uno dice, él tiene lo que yo ocupo. Y la pregunta es, ¿qué le falta a Cristo para que nosotros hagamos eso? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que Él no ha hecho? Fíjense, y esto por favor tomen nota de estas 2 citas porque quiero que se las lleven a la casa. Quiero que lean las 2 notas y las tomen personales. Permitan que el Espíritu saque a la luz lo que haya en ustedes, como lo hizo en mí, como lo seguirá haciendo en mí. Vean el contraste de lo que Dios dice en estos 2 pasajes. Dice Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda tu corazón, mis mandamientos. En tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos, no en la mente, en tu corazón. Y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Tómalo en cuenta en todas tus decisiones, en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Yo creo que ese pasaje resume lo que todos anhelamos: fama, prosperidad, el amor,
la verdad, la sabiduría. Ahí está todo lo que nosotros anhelamos. El problema es que, como decía Pablo, no entiendo por qué hago lo que no quiero, porque yo anhelo tu palabra, anhelo tu presencia, pero hay en mí algo que me arrastra. Por eso les insisto, eso que me arrastra es alimentado toda la semana, 24/7, porque toda la estrategia del enemigo es drenar lo que en el fondo de nuestro corazón anhelamos. Y el Señor nos lo ofrece. En ese pasaje está resumido prácticamente todo lo que nosotros anhelamos. Y Él nos lo ofrece y nos dice: no confíes en tu inteligencia, no metas tu razonamiento en esto, no razones conmigo, solo necesito que te abandones a mí. Solo necesito que dejes como el que se está ahogando, que lucha y lucha y lucha contra la corriente hasta que llegue el momento en el que él entiende que ya no lo logra y se abandona a la corriente. Dejemos de luchar contra Dios. Dejemos de creer que nuestro razonamiento o el razonamiento de los hombres es el que nos va a dar lo que nuestro corazón en lo íntimo anhela. Eso no va a suceder. Cuando hablábamos de las mentiras sistemáticas que llegan a ser verdad y nosotros entendemos que Dios lo que hizo fue enviar a su Hijo como el líder que desciende de lo alto para guiarnos, para mostrarnos el camino, para darnos luz que ilumine nuestra oscuridad, para darnos el pan de vida, para darnos el agua de vida, para darnos un espíritu de poder que nos permita salir del hueco en el que estamos. Cuando nosotros entendemos eso, que Él nos creó, que cada parte de nuestro ser, que cada parte de nuestro entorno, cada parte del universo fue creado por Él, uno simplemente dice: Señor, y yo reconozco que yo viví mucho tiempo teniendo su espíritu sentado en una silla mientras yo hacía lo que yo creía que tenía que hacer. Mucho tiempo me llevé para entender que lo único que necesito es su gracia y que Él conoce exactamente el know-how de cómo salir del hueco en el que vivimos y regresar a casa. Mentiras sistemáticas hechas verdad, resumámoslo así. Todo el mundo terrenal es una mentira. Nosotros no fuimos creados para vivir aquí. Nosotros fuimos creados para estar en su presencia. Y dice la palabra que la vida del ser humano es como la flor que hoy es y mañana no es. Nosotros hemos hecho de esta mentira la razón de ser de nuestra existencia, pero la verdadera razón de nuestra existencia es regresar a casa. Y para eso fue que Él vino y nos dice una y otra vez: sígueme, sígueme. No pretendan que con una asistencia aquí a la semana eso suceda. Solo en la intimidad, solo cuando nuestro corazón delante de Él le dice: Señor, la verdad es que, perdón, o sea, lo estoy haciendo mal. Y probablemente, yo espero que así sea, esta enseñanza los tenga ustedes diciendo: güey, pucha, tienen razón, yo no hago esto, no hago esto, no hago esto, tengo tales alianzas, mis amigos no ayudan, este otro más bien me está arrastrando en el camino opuesto, esta relación me afecta y voy a tomar estas decisiones. O sea, no, esto no funciona así. Ciertamente tenemos que tomar decisiones, pero lo primero que tenemos que hacer para que todo lo demás funcione y dé frutos es ir delante de su presencia y decirle: Señor, no voy a pensar más, no voy a razonar más, no voy a tomar ninguna decisión, no voy a decir esto es lo que tengo que hacer. Lo único que quiero hacer hoy es abandonarme a tu presencia y pedirte que entres a mi vida, que tomes control y que hagas lo que tengas que hacer. Guíame, tú eres mi líder. En Cristo tengo mi roca, cantábamos hace un rato. No razonemos,
No hagamos planes sobre cosas que no tenemos ni idea que nos convengan o no. Él es el líder, Él es el que nos va a guiar. Y cuando nosotros le decimos, toma control, y no me importa si lo que vas a hacer me gusta o no, necesito que tomes control porque todo lo que toco lo destruyo. Necesito que tomes control porque todo lo que hago trae consecuencias para hacer sufrir o para alejarme más de ti. Y necesito que tomes control porque yo no puedo, yo no lo logro. Y yo les aseguro que sus vidas nunca más van a ser las mismas. Él se toma muy en serio cuando nosotros hacemos pactos con nuestra boca. Recordemos que en nuestra boca está la muerte y está la vida. De la misma forma como nos podemos atar a lo malo, podemos atarnos a Dios y darle a Él el control y que las cosas sean para que Viña sea un altar para Él. De las cosas que a mí me preocupan, cuando leo Juan 15, que dice, yo soy la vid, yo soy la vid, y la rama que en mí no dé fruto será cortada. Y la verdad es que todos estamos hoy aquí con un propósito. Yo digo que el departamento creativo de Dios es el mejor. Él usa cualquier forma para que su propósito se alcance. No me importa si usted vino hoy anhelando estar aquí. No me importa si usted vino hoy porque lo trajeron del pelo, de las orejas, chantajeado, obligado, o simplemente por motivaciones egoístas, porque le gusta la chiquilla que viene a Viña, o porque le gusta el chiquillo que viene a Viña. No me importa por qué vino aquí. Usted vino aquí porque Dios lo trajo a escuchar esto. Y hoy es el día en el que la palabra de Dios nos dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. No metas la razón en esto, no metas tus razonamientos. Permite que tu corazón se derrita en su presencia. Eso es lo que Dios nos pide y yo honestamente quiero que mi clamor, si es que puedo decir que lo que estoy haciéndolo con esa intensidad, que mi clamor les pueda hacer ver la intensidad de lo que está sucediendo. 1000 personas salieron el 11 de septiembre a trabajar a las Torres Gemelas con agendas repletas de planes y ese día fue su último día. 300,000 mueren en un tsunami cuyas agendas estaban repletas de planes. Y yo no quiero que si mañana uno de nosotros está llamado a la presencia de Dios, Él le diga, lo siento, pero aquí no es, yo no lo conozco. Hoy es el día para eso. Oremos.